Feliz sábado, hermanos. Hoy en esta mañana vamos a estudiar una presentación que estuvimos comentando la semana pasada en la hora de la comida con la hermana acerca de el levantamiento de Miguel. Este versículo que nosotros muchas veces hemos leído en la palabra de Dios, que viene en el libro de Daniel, capítulo 12 y el versículo 1, que dice: y en aquel tiempo se levantará Miguel. Así que para abrir la palabra de Dios quisiera invitarlo a ustedes a que me acompañen de rodillas para buscar a Dios en oración y comenzar nuestro estudio de esta mañana. Amantísimo Dios, que tu morada está en las alturas de los cielos. Nuevamente, mi Dios, nos postramos de rodillas delante de tu presencia para abrir tu palabra y dejarnos enseñar por ti, bajo la dirección del Espíritu Santo, quien tú prometiste que enviarías y nos guiaría a toda verdad. Por eso te suplicamos que nos des el entendimiento, la sabiduría y el conocimiento para poder saber qué nos quieres decir cuando el profeta Daniel dice que en aquel tiempo se levantará Miguel. Te suplicamos que nos guíes en el estudio y que encontremos consuelo y esperanza para el tiempo que se aproxima. Todo esto te lo vamos a pedir y te lo vamos a suplicar en el precioso y bendito nombre que es sobre todo nombre, el de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Amén. Vamos a mirar nosotros primeramente que les quiero invitar a que en su momento puedan buscar este libro que escribió el hermano James White, que se llama Una palabra a la manada pequeña. Es un librito, un folleto que es pequeño, pero muy sustancioso. Y nos muestra cómo en la Biblia vamos a encontrar los 3 oficios de Cristo. ¿Cuántos oficios dije? 3 oficios en la obra de redención. El primer oficio es el que tenemos aquí: profeta. ¿Y dónde dice en la Biblia que Cristo iba a ser profeta? Vamos a buscar en la palabra de Dios, en el libro de Deuteronomio. En el libro de Deuteronomio, en el capítulo 18. Deuteronomio capítulo 18. Y vamos a leer en el versículo 18. Deuteronomio 18,
18. Lo vamos a poner aquí en la pantalla para beneficio de nuestras visitas. Dice la Biblia: profeta les levantaré de en medio de sus hermanos como tú. ¿Quién es este como tú? Moisés. Y aquí dice que se va a levantar ¿qué? Un profeta. Y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare. ¿Quién es este profeta? Este profeta que iba a venir al pueblo y que iba a ser levantado de entre sus hermanos es Jesús. Jesús el profeta. Versículo 18. Ahora vamos a leer el 19. Dice la Biblia: mas a cualquiera que no oyere mis palabras, que él hablare en mi nombre. Este profeta, ¿en nombre de quién iba a hablar? En nombre de su Padre. Yo le pediré cuenta. Por eso es que nosotros hablamos de las palabras del Señor Jesucristo que son enviadas de su Padre. Y él tenía que venir como profeta. Y ese es su primer oficio. Este oficio, ¿dónde lo realizó? ¿Dónde realizó su oficio como profeta? En su primera venida, en su tierra. ¿Se acuerdan que él dijo que desgraciadamente no había profeta en su propia tierra? Hablando de él. No le creían lo que su padre le había enviado a decir a su pueblo. No le creyeron como el profeta. Pero la Biblia también dice que tiene otro oficio. ¿Cuál es el segundo oficio que tiene? Como sacerdote del Altísimo. Miren lo que dice el Salmo 110. Vamos a ir al Salmo 110. En el libro de Salmos, en el capítulo 110, Salmos capítulo 110, y el versículo 1. Jehová dijo a mi Señor. ¿Quiénes están ahí? Jehová y Jesús. Está Dios Jehová. ¿Y quién es este Señor? Jesucristo. Jehová dijo a mi Señor: siéntate a mi diestra, hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies. Versículo 2. Dice la Biblia: Jehová enviará desde Sión la vara de tu poder, domina en medio de tus enemigos. Versículo 3, dice la Biblia: tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder. En la hermosura de la santidad, desde el seno de la aurora, tienes tú el rocío de la juventud. Y ahora miren lo que dice el versículo 4. Aquí vienen los otros oficios. En la obra de la redención, juró Jehová. ¿Quién es este Jehová? Dios Padre. Y no se arrepentirá. Tú eres
¿Quién es este tú eres? Jesús, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Así que, ¿cuál es el segundo oficio que tiene que cumplir Cristo? Sacerdote del Altísimo, profeta del Altísimo, sacerdote del Altísimo. ¿Cuál sería su tercer oficio? Rey. Miren lo que dice el Salmo número 2. El Salmo número 2. Y vamos a leer en la palabra de Dios. En el versículo 6. Salmo capítulo 2 y el versículo 6 dice la Biblia. Pero yo he puesto. ¿Quién es este pero yo? Jehová. Jehová, Dios Padre. Pero yo he puesto mi rey. ¿Quién es este mi rey? Jesús sobre Sión, mi santo monte. Así que ¿cuántos oficios tiene Cristo para el plan de la redención? Tiene 3. Profeta del Altísimo, sacerdote del Altísimo y rey del Altísimo. Ahora, vamos a hacernos la pregunta, ¿será que los 3 oficios se cumplen al mismo tiempo? No, no se cumplen al mismo tiempo. Primero desarrolla uno, luego desarrolla otro y luego comienza otro. Y la Biblia nos dice que dentro de estos 3 oficios va a entrar el momento en que tiene que cambiar de un oficio a otro. Este oficio de profeta ya lo cumplió en su primer advenimiento. Ahorita, ¿cuál oficio está cumpliendo? El de sacerdote del Altísimo. ¿Y dónde lo está cumpliendo? En el santuario celestial. Así que, ¿qué oficio falta? Falta el oficio de rey del Altísimo. ¿Y en qué momento se hará esa transición? ¿En qué momento es que hace la transición? Eso es lo que vamos a estudiar. Y es ahí donde tiene relación que Miguel se levanta. Ahora, ¿saben lo que me llamó la atención? Es que leyendo este libro, una palabra, a la pequeña manada o a la manada pequeña, es que la Biblia nos enseña que hay 2 levantamientos. Y que a veces se pueden confundir. Y miren el primer levantamiento. Que Jesús, ¿qué dice aquí? Oh, ya se levantó antes también de que se levante Miguel. Miren lo que dice. Que Jesús se levantó, cerró la puerta y vino al anciano de días para que reciba su reino en el 7º mes de 1844,
Yo realmente lo creo. ¿Cuándo se levantó Jesús? ¿Cuándo se levantó? Ahorita vamos a ver cuándo es que se levantó. Yo realmente lo creo. Y vamos a ver Lucas 13:25 para ver dónde aparece la palabra levantarse. Lucas capítulo 13 y el versículo 25. Y miren lo que dice la Biblia. Lucas 13:25. Después que el padre de familia, ¿qué dice aquí? Se haya levantado y cerrado la puerta, y estando fuera, empecéis a llamar a la puerta, diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Él respondiendo os dirá: no sé de dónde sois. Así que cuando este señor padre de familia se haya levantado, dicho sea de paso, ¿quién es este padre de familia? Jesús. Es Jesús. Se haya levantado. Cuando se levanta, ¿qué ocurre? Cierra la puerta. ¿Y quiénes se quedan afuera? Los que desobedecieron o los que no quisieron entrar voluntariamente. Y se cierra la puerta, y estando afuera empecéis a llamar a la puerta diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Él respondiendo os dirá: no sé de dónde sois. ¿Abrió la puerta el Señor? No, mantuvo cerrada la puerta. Vamos a seguir leyendo. Dice la Biblia en Mateo 25:10. Mateo capítulo 25 y el versículo 10. ¿De qué parábola nos está hablando ahí? La parábola de las 10 vírgenes. Y dice: pero mientras ellas iban a comprar, aquí aparece el padre de familia. ¿Vino quién? El esposo. ¿Y quién es el esposo? Jesús. Y las que estaban preparadas, ¿qué hicieron? Entraron con él a las bodas. Y se cerró la puerta. Oh, entonces hubo algunas que sí entraron. Y otras que no quisieron entrar. Ahora, ¿cuándo vino el esposo? ¿Cuándo vino el esposo? Pregunta: ¿vendrá o ya vino? Fíjense bien, ¿eh? ¿Cuántos levantamientos dije que enseña la Biblia? 2. 2. Ahora, ¿cuándo vino el esposo? De Guillermo Miller, cuando él empezó a proclamar ¿Saben cuándo vino el esposo? cuando no lo esperaba.
el 10º día del 7º mes de 1844. Vino el esposo. Esta venida no es la venida del Hijo de Dios en su segunda venida. Esta venida es la venida del Hijo de Dios a el anciano de días. Son diferentes. Ahora, vamos a seguir viendo que nos hable la Biblia. ¿Cuándo vino el esposo? Anótenlo. El 10º día del 7º mes de 1844. Si lo traducimos al español, ¿cuándo sería? El 22 de octubre de 1844. Es cuando vino el esposo. Ahora miren lo que dice. Y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas. ¿Quiénes? ¿Entró un grupo con él? Sí. ¿Estaban preparadas? Sí. ¿Y a dónde entraron con él? A las bodas. Que comenzó en 1844, cuando vino el esposo al anciano de días. El juicio. Así que, ¿qué son las bodas? El juicio es la obra de investigación. Eso son las bodas, la obra de investigación. Y cuando comenzó la obra de investigación, dicho sea de paso, entonces, ¿qué está haciendo Cristo ahorita? Está en las bodas del Cordero. Él está en las bodas. Y cuando Él entró, ¿qué ocurrió? Se cerró la puerta. Entonces viene la pregunta. ¿Cuál es esta puerta? La que pasa al segundo departamento. ¿Y cuál es esa puerta que pasa al segundo departamento? Oh, entonces, ¿cuál es la puerta que se cerró? Es la del primer departamento y la del lugar santo se cerró. ¿Y cuál es la que se abrió? La del lugar santísimo. Ahorita lo vamos a leer. Hay una puerta que se cierra. La que se cierra es la puerta del lugar santo. Y ahora se abre la puerta del lugar santísimo. Porque ¿a dónde pasó? Al lugar santísimo. Miren lo que dice la cita. Daniel 7, versículo 13. Nos faltó leer Daniel 7, 13. Vamos a Daniel, capítulo 7, versículo 13 y 14. Miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo. ¿Qué palabrita dice aquí? Venía. ¿Y qué palabrita leímos allá en Mateo 25, 10? Que vino el esposo. Uno como un hijo de hombre. ¿Quién es el hijo del hombre? Jesús, el esposo, el padre de familia. Que vino ¿hasta dónde? Hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él. ¿Dónde está el anciano de días aquí? En el lugar santísimo. Versículo 14.
Dice la Biblia. Y le fue dado. ¿A quién? A Cristo. ¿Quién le da? Su Padre. Y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas. ¿Qué le dijo el Padre a Cristo que le pidiera? Dice, pídeme lo que quieras. Pídeme las naciones y te las daré. ¿Qué le entrega el Padre? Los pueblos, las naciones y las lenguas les sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará. ¿Y qué le entrega? Y su reino, uno que no será destruido. Jamás. Si se le entrega un reino, ¿qué tiene que ser él? Un rey. Y ahí está la tercera, el tercer oficio en el plan de la redención. Sigamos avanzando. Estamos mirando el primer levantamiento. Dice la Biblia. Pero el hecho de que Miguel se levante, en Daniel 12:1, ¿qué dice aquí? Parece ser otro evento. ¿Qué dice aquí? Con otro propósito. Allá hay un evento atrás, dice, cuando se levanta y pasa del lugar santo al lugar santísimo, pero ese tiene un propósito. ¿Cuál es el propósito? De juzgar de las bodas. Pero este viene, ¿qué es ahora qué? Con otro propósito. No es el mismo, es otro diferente. Dice, parece ser otro evento con otro propósito. Y ahora miren lo que dice aquí. Su levantamiento. En 1844, ya sabemos cuándo se levantó. 1844, ¿fue para qué? Para cerrar la puerta e ir a su Padre, para recibir su reino y autoridad para reinar. Pero el levantamiento de Miguel es para manifestar su poder real, el cual ya tiene en la destrucción de los impíos y en la liberación de su pueblo. Pregunta, ¿cuándo se destruyen los impíos? En la segunda venida. ¿Cuándo libera a su pueblo? En la séptima plaga. Y entonces, ¿cuándo se levanta Miguel? Miguel se tiene que levantar antes de la liberación de su pueblo, porque ya, dice aquí, ya tiene. Y Miguel se tiene que levantar antes de la destrucción de los impíos. Así que entonces Miguel no se levanta en la segunda venida, sino que antes de la segunda venida. Miren lo que sigue diciendo. Miguel se levantará al tiempo en que el último poder, en el capítulo 11 de Daniel, llega a su fin y no tiene quien le ayude.
Ese poder será el último que pisoteará a la verdadera iglesia de Dios. ¿Quién es ese poder? El papado. Les hago la pregunta. ¿Cuáles son los tres poderes desde el primer advenimiento de Cristo que ha pisoteado y perseguido a la verdadera iglesia de Dios? Primero, Roma pagana. ¿Cuál es el segundo? La Roma papal. ¿Y cuál es el tercero? La Roma estadounidense. ¿Cuál es el último poder que le hace la guerra al pueblo de Dios en compañía de la imagen de la bestia? El papado. Así que, sigamos leyendo. Y ya que la iglesia verdadera todavía está siendo pisoteada y rechazada por parte de toda la cristiandad, es lógico concluir que ese último poder opresivo no ha llegado a su fin y Miguel no se ha levantado. Este último poder que quebranta a los santos es presentado en Apocalipsis 13, 11 al 18. Tiene un número, 666 también. ¿Quién tiene ese mismo número? Aquí hay dos poderes que tienen el mismo número. Lo tiene la imagen de la bestia y lo tiene también la bestia. Mucho de su poder, de sus engaños, de sus maravillas, milagros y opresión, serán sin duda manifestados durante su última lucha bajo las 7 plagas, cerca del tiempo en que llegará a su fin. Esto es claramente simbolizado por los magos de Egipto, al engañar a Faraón y a su hueste, cuando realizaron muchos de esos milagros que Moisés efectuó por el poder de Dios. Eso fue justamente antes de ¿qué? De la liberación de Israel del yugo de los egipcios. Y no podríamos esperar ver una manifestación tan grande del poder del diablo justo antes de la gloriosa liberación de los santos. Una pregunta. La angustia que ha de venir en el tiempo, cuando Miguel se levante, no es la prueba o la angustia de los santos, sino que es la angustia de las naciones de la tierra, causada por las 7 postreras plagas. Pregunta, ¿las naciones van a tener angustia? ¿Y el pueblo de Dios no va a tener angustia? También va a tener angustia. Pero no igual a la angustia que van a tener estas naciones. ¿Cuál es la diferencia? Voy a poner una ilustración que hemos colocado al final. Aquí están. Las naciones van a sufrir una angustia. ¿Y cuál es esa angustia que ellos van a sufrir? Las 7 postreras plagas. ¿Y ustedes creen que el pueblo de Dios va a salir a acampar? ¿Día de fiesta? También van a sufrir angustia. La Biblia le llama el tiempo de angustia de Jacob. Pero ¿cuál es la diferencia de esta angustia que reciben los impíos
y de la angustia que reciben los santos del Altísimo. ¿Cuál es la diferencia? Siguen a Miguel, a Cristo. Y las que estaban preparadas, ¿qué dice la Biblia? Entraron con él. ¿A quién seguían? A Cristo. ¿A quién siguen los 144,000? A los pastores. No, los santos del Altísimo siguen a Cristo. Y miren a quienes siguen. Vamos a leerlo. En Apocalipsis. En el capítulo 13 de Apocalipsis. Versículo 10. Apocalipsis 13:10. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. Estos santos siguen a Cristo, al Cordero. Ahora, entonces vemos que hay una angustia diferente, porque estos están del lado de ¿quién? De Cristo. Así que la angustia de ellos no es como la angustia sin Cristo. Estos no tienen a Cristo. Ahora hay una esperanza para estos. ¿Cuál es la esperanza de esa angustia? La liberación. Hermanos, a estos se les da la esperanza de la liberación. ¿Y a estos se les da la esperanza de la liberación? No. Imagínense que le digan a ustedes, los van a decapitar, pero de repente les llega un mensaje que les dice, don't worry, no te preocupes, no te van a decapitar. ¿A poco no es mensaje de consuelo y esperanza? Vamos a seguir avanzando. Así que vemos que estas naciones van a sufrir una angustia más severa todavía. Y miren lo que sigue diciendo. Así, cuando Jesús haya terminado su obra de expiación, ¿en qué lugar? En el lugar santísimo. Se quitará, ¿qué dice aquí? ¿Qué se quita? Y se pondrá sus ropas más gloriosas y su corona para salir adelante y manifestar su poder real al regir las naciones y las va a triturar en pedazos. Pregunta:
cuando ocurre la transición de el oficio de sacerdote a rey. ¿Cuándo ocurre? ¿Qué es lo que acabamos de leer? Vamos a volverlo a leer. ¿Cuándo ocurre la transición de sacerdote a rey? Cuando haya dejado su obra en el lugar santísimo. Cuando haya terminado la expiación. Cuando deja caer el incensario, cuando se termina la gracia, va a ocurrir una transición. ¿Y cuál es esa transición? De pasar a ser sumo sacerdote, ahora va a pasar a ser rey. Le van a quitar sus vestiduras sumos sacerdotales y ahora lo van a vestir de rey. ¿Ocurre antes de la segunda venida? O antes sí. Sí. ¿Ocurre antes del tiempo de angustia? Sí. Ahora miren lo que dice. Creemos que nuestro gran sumo sacerdote está vestido de la misma forma en que lo estaba el sumo sacerdote judío. Ver Levíticos capítulo 16. Cuando entraba en el día de la expiación. ¿En qué día entraba? El día séptimo, o el día décimo del séptimo. El día décimo del séptimo mes de cada año. Ahora, ¿cuándo entró nuestro sumo sacerdote en este lugar? En el lugar santísimo. El 22 de octubre de 1844. Ahora, miren lo que dice. Pero, cuando Miguel se levante para reinar como Rey de Reyes y Señor de señores, tiene puestas muchas coronas dentro de una corona. Apocalipsis 19:16. Así que, ¿qué significa que Miguel se levanta? ¿Qué significa que Miguel se levanta? Les hago la pregunta. Miguel está, para que se levante, ¿qué tiene que estar literalmente? Puede estar sentado, puede estar acostado. Porque cuando le dicen a uno levántate, pues ¿estás sentado o estás acostado? Ahora les hago la pregunta. Si Miguel está sentado, para que él se levante, ¿quiere decir que él está sentado literalmente o simbólicamente? Miguel está sentado simbólicamente, no literalmente. Simbólicamente. Así que tenemos que encontrar la interpretación de lo que significa estar sentado simbólicamente. Para que él se levante. ¿Y saben qué significa estar sentado simbólicamente? Estar obrando por el pueblo. Estar intercediendo por el pueblo. Estar trabajando para el pueblo. Cuando un rey o un sumo sacerdote se sentaba, venía el pueblo a consultarle a él.
y todo el tiempo estaba en constante obra de acción. No crean que él se sentaba y pues no hacía nada. ¿Se acuerdan cuando llegaron dos mujeres que estaban peleando por un niño y ahí estaba Salomón sentado en su trono? Él está sentado, pero estaba sentado sin hacer nada. ¿Qué estaba haciendo? Estaba atendiendo las necesidades del pueblo. Así que la expresión de que el ángel Miguel, o que Miguel se levante, no es ángel, es arcángel, corrijo. Decir que Miguel es un ángel, otro día estaba yo escuchando a un predicador y decía que Miguel es un ángel. La Biblia no dice que Miguel esté en el grado de un ángel. Dice que él es el arcángel Miguel. Pero cuando Miguel se levante, ¿qué dice aquí? Oh, entonces, ¿qué significa que Miguel se levanta? Que ahora va a reinar. Eso es lo que significa que Miguel se levanta. Que ahora él va a reinar. Ahora, para que él reine, ¿qué tiene que ocurrir? Para que él reine, ¿qué tiene que ocurrir? No tiene que ser investido con ese poder, con esa majestad. ¿Y quién le da eso? Su Padre. Por eso dice, pero cuando Miguel se levante para reinar como Rey de Reyes y Señor de Señores. Miren lo que sigue diciendo. La liberación de los santos vivos no sucede hasta la primera resurrección, porque se menciona esta como un evento separado. Si la liberación de los santos vivos no ocurre hasta la primera resurrección, ¿por qué se habla de esta como un evento separado después de la liberación? Parece claro que la liberación viene cuando se oye la voz de Dios. Entonces, desde ese momento hasta que Cristo aparezca, los santos tendrán poder sobre las naciones, las que hayan quedado de las pasadas plagas. ¿Ustedes se imaginan, hermanos, a una nación pasar el periodo de las 7 plagas? ¿Quién pasó el periodo de 10 plagas? Egipto. Una sola nación pasó el periodo de 10 plagas. Y entre los tantos, ¿quién fue uno que pasó las 10 plagas? De los impíos. Oh, el faraón. El faraón pasó por las 10 plagas. ¿Saben ustedes que de igual manera va a haber personas en las naciones que van a pasar las 7 plagas? Imagínense ustedes. Ahora, los impíos, los 144,000 también van a pasar las 7 plagas. Pero a ellos, dice la Biblia, ninguna de ellas te tocará. Pero a los impíos sí les va a tocar vivir en carne propia las 7 plagas. Algunos van a morir en la primera, otros van a morir en la segunda, pero algunos se van a quedar hasta la 7ª plaga. ¿Quién es Miguel? Para nuestras visitas que están aquí,
Vamos a ir a Primera de Tesalonicenses 4:16. Primera de Tesalonicenses 4:16. Dice, porque el Señor mismo, ¿se acuerdan cuando leímos en Salmos que decía, Jehová dijo a mi Señor? ¿Quién es este Señor? Jesús. Porque el Señor Jesús mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿Quién es este arcángel? Cristo. Ahora miren lo que dice la Biblia en Judas. Vamos a ir a Judas. Capítulo 1. Y dice la Biblia. Pero cuando el arcángel, ¿qué dice aquí? Miguel. Oh, aquí ya la Biblia le pone el nombre al arcángel. ¿Cómo se llama? El arcángel Miguel. Y allá, ¿cómo decía? El Señor. Así que, ¿quién es ese Señor en Primera de Tesalonicenses 4? Miguel. ¿Y quién es ese Señor que viene con voz de arcángel, con trompeta de Dios? Jesús. Por eso el arcángel Miguel es Jesús. Ahora dice la palabra de Dios y este libro del hermano Urias Smith. ¿Quién es Miguel? Miguel es llamado el arcángel en Judas 9. Esto significa el ángel principal o comandante o el que dirige a todos los ángeles. ¿Quién es el arcángel Miguel? Jesús. ¿Y qué significa arcángel? Comandante. Dirigente. ¿Dónde encontramos nosotros a este Miguel? En Apocalipsis. ¿En qué capítulo? Apocalipsis 19. Apocalipsis 19, versículo 11. Dice la Biblia. Entonces vi el cielo abierto y he aquí un caballo blanco. Y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero. Y con justicia juzga y pelea. Versículo 12. Sus ojos eran como llama de fuego. Y había en sus cabezas muchas diademas o coronas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Versículo 13. Estaba vestido de una ropa teñido en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. ¿Quién es este Verbo? Jesús, Miguel, el arcángel. ¿Y quiénes siguen al arcángel Miguel? Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, ¿qué dice aquí? Le seguían. ¿Por qué le seguían? ¿Qué significa la palabra arcángel? Oh, comandante. Porque siguen a su comandante, a su líder. Así que Miguel es Cristo. ¿Quién es Él? Él es aquel
cuya voz es oída desde el cielo cuando los muertos son levantados. La voz de quién es oída en conexión con ese evento. La voz de nuestro Señor Jesucristo. Trazando la evidencia con este hecho como base, llegamos a la siguiente conclusión. La voz del Hijo de Dios es la voz del arcángel. El arcángel entonces debe ser el Hijo de Dios. Pero el arcángel es llamado Miguel. Por tanto, Miguel debe ser el nombre dado al Hijo de Dios. La expresión en el versículo 1 de Daniel 12:1, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, es suficiente por sí misma para identificar a quien aquí es mencionado como el Salvador de hombres. Él es el príncipe de vida y un príncipe y un Salvador. Nos salva del pecado, pero también ¿de qué nos salva? De la muerte. Y nos protege. Así que la expresión cuando Miguel se levanta es cuando él va a comenzar a reinar. Cuando es investido como Rey de Reyes y Señor de Señores. Esto lo vamos a mirar en la tarde. Miren lo que dice la hermana White en el libro Historia de la Redención, página 422. Vi ángeles que corrían de un lado al otro en el cielo. Un ángel con tintero de escribano a su lado regresó de la tierra y le informó a Jesús que su obra había terminado y que los santos habían sido contados y sellados. Entonces vi, ¿a quién? A Jesús, quien había estado ministrando ante el arca que contenía los 10 mandamientos, arrojar el incensario. Levantó las manos y a gran voz dijo: hecho está. Y toda la hueste angelical se quitó las coronas mientras Jesús hacía la solemne declaración: el que es injusto siga siendo injusto, y el que es inmundo siga siendo inmundo, y el que es justo siga practicando la justicia, y el que es santo sígase santificando. Sigue diciendo: cada caso había sido decidido ya para vida o para muerte. Mientras Jesús oficiaba en el santuario, había proseguido el juicio de los justos muertos y luego el de los justos vivos. ¿Y qué dice aquí cuando termina eso? Cristo había recibido su reino, puesto que había hecho expiación por su pueblo y había borrado sus pecados. Estaba completo el número de sus súbditos del reino. ¿Qué dice aquí? Se habían consumado las bodas del Cordero, y el reino, y el dominio, y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo fueron dados ¿a quién? A Jesús y a los herederos de la salvación. Y el Señor había de reinar como Rey de Reyes y Señor de señores. Ahora, miren lo que dice aquí. Era imposible que las plagas fueran derramadas mientras Jesús oficiaba en el santuario.
Pero cuando terminó su obra allí y cesó su intercesión, nada detuvo ya la ira de Dios, que descendió furiosamente sobre las desamparadas cabezas de los culpables pecadores, que descuidaron la salvación y aborrecieron las reprensiones. En ese terrible momento, después de que terminó la mediación de Jesús, los santos tuvieron que vivir sin intercesor en presencia del Dios Santo. Cada caso ya estaba decidido y cada joya numerada. Y ahora miren lo que dice Historia de la Redención, página 423. ¿Qué dice aquí, hermanos? Jesús se detuvo. ¿Dónde? Un momento. ¿En dónde? En la parte exterior del santuario celestial. Y los pecados que habían sido confesados mientras estaban en el lugar santísimo fueron depositados sobre Satanás, originador del pecado. ¿Dónde se colocaban los pecados a el macho cabrío para Azazel? Sobre su cabeza. ¿Y en qué parte del tabernáculo? En el atrio. En el atrio. Aquí. Ahí. ¿Dónde dice el espíritu de profecía que Jesús se detuvo? En el exterior, afuera, aquí se detuvo. ¿Qué ocurría también en esta parte del tabernáculo terrenal? ¿Qué ocurría aquí? Ahí es donde se ungió a Aarón y donde se vistieron a sus hijos, los sacerdotes. En el atrio exterior se ungió al sumo sacerdote. ¿Dónde dice el conflicto de los siglos que se le van a colocar las coronas a los hijos del Altísimo? Antes de entrar a la Nueva Jerusalén, dice, se les entregan sus coronas. Es un simbolismo. Miren lo que dice. Cuando Cristo se levanta y abandona el lugar santísimo, entonces comienza el tiempo de angustia. Y el caso de cada alma está decidido. Y no habrá más sangre expiatoria que purifique del pecado y de la contaminación. Al salir Jesús del lugar santísimo, ¿cómo habla Él? Él habla a todos con decisión y autoridad real. Ya no habla como sacerdote, ahora ¿cómo habla? Como rey. Pero cuando nuestro sumo sacerdote, dice Life Sketches, pero cuando nuestro sumo sacerdote ha terminado su obra en el santuario, ¿qué dice? Él se levantará. ¿Y qué significa levantarse? Se vestirá las vestiduras de venganza. Levantarse es vestirse
de Rey de Reyes y Señor de Señores. Se le entrega el reino, el poder y la autoridad. ¿Qué es lo que ocurre? Entonces vi que Jesús, ¿qué dice aquí? Se despojaba ¿de qué? De sus vestiduras sacerdotales. ¿Y qué hacía? Y se revestía de sus más regias galas. Sobre su cabeza había muchas coronas, una corona dentro de otra, rodeado por la hueste angelical. ¿Y cómo abandona el cielo? ¿Lo abandona como sacerdote o lo abandona como rey? Oh, él ya no viene como sacerdote, ahora viene como rey. Y si ya viene como rey, ¿quiere decir que antes lo invistieron como rey? Sí. Las plagas caían sobre los habitantes de la tierra. Cuando las plagas están cayendo, ¿él ya es rey? Sí, él ya es rey. Saben que cuando cae la primera plaga, él ya es rey de reyes. El hermano Andrews lo coloca así. En el libro El juicio, sus eventos y su orden. La coronación de Cristo en la silla del juicio del Padre, ¿qué dice aquí? Es el mismo evento que cuando Miguel se levanta. ¿Qué es entonces el levantamiento de Miguel? La coronación de Cristo. ¿Y qué es la coronación de Cristo? Cuando Miguel se levanta. ¿Y qué es lo que lleva dentro de la coronación de Cristo? Que le entregan los reinos. Lo visten como rey, le colocan su corona, le dan el trono, la autoridad, el dominio y el reino. Eso es lo que significa Miguel, que se levante. ¿Ven que es un simbolismo? No es que Miguel está sentado literalmente. No. ¿Quién sabe dónde andará? Es un simbolismo de que Miguel se levanta. Y este argumento destruye también a los futuristas, porque los futuristas dicen que Daniel 12 es literal, al igual que Apocalipsis 13 es literal. Porque Miguel es Cristo y su levantamiento, ¿qué es? Es su comienzo para reinar. ¿Qué es el levantamiento? Su comienzo para reinar. Miren qué más dice el libro El juicio, sus eventos y su orden. El levantarse de Miguel es su ascensión de poder real. Pero es Jesús y no un ángel quien toma el trono del reino. Así que, ¿qué es el levantarse de Miguel? Ser coronado como rey. Y si él estaba sentado, es que estaba cumpliendo otra función. ¿Cuál era la función que él estaba cumpliendo? La segunda de sacerdote, sumo sacerdote. Pero al levantarse ahora va a comenzar un nuevo oficio en el plan de redención. ¿Cuál es ese oficio? El de rey.
Aquí miramos a un rey siendo investido, el ungido, y le colocan su corona. Ahí está Miguel, el gran príncipe. Miren lo que dice el hermano Urias Smith en el libro de Daniel y el Apocalipsis. ¿Qué significa el levantar de Miguel? La clave para la interpretación de esta expresión nos es dada. Aún habrá 3 reyes en Persia. Se levantará un gran rey que gobernará con gran poder. ¿Ven que ahí aparece que se levanta un gran rey? ¿Estaba el rey sentado literalmente? No. Sino que la expresión se levanta es que significa la toma del reino o gobernar. Esta expresión en el versículo bajo consideración debe significar lo mismo. En aquel tiempo Miguel se levantará, tomará el reino, comenzará a reinar. Para ir finalizando, ¿cuándo es que se levanta Miguel? ¿Cuándo es que se levanta Miguel? En lo que hemos leído. ¿Qué ocurrió en 1844? Él cerró la puerta del lugar santo. ¿Y qué puerta abrió? La del lugar santísimo. ¿Y en dónde estuvo? ¿O en dónde está desde 1844 hasta que sea investido como rey, que es lo que significa levantarse? ¿En dónde ha estado él? En el lugar santísimo. Así que vamos a mirar. Mientras él está en el lugar santísimo, se está dando el mensaje del tercer ángel. Mientras él está en el lugar santísimo, se desarrollan los eventos de la primera bestia y de la imagen de la bestia. Mientras él está en el lugar santísimo, se coloca la ley dominical nacional y la ley dominical mundial. Mientras él está en el lugar santísimo, tiene que estar cayendo la lluvia tardía. Mientras él está en el lugar santísimo, se tiene que estar dando el potente, fuerte pregón. Pero, ¿qué va a ocurrir un día? Se va a levantar Miguel. Es decir, un día va a ocurrir que va a venir un cambio de oficio de Cristo en el plan de redención. Va a dejar de estar obrando en el lugar santísimo y va a ser cuando se cierre la gracia, cuando Él deje de hacer esa obra. Y cuando deja de obrar en el lugar santísimo, ¿qué ocurre? Se levanta, es coronado, es decidido que Él es rey, es investido como Rey de Reyes y Señor de Señores. Se le da poder, dominio, gloria y reino.
Ahora, el levantarse de Miguel, ¿dónde ocurre? En el cierre de la gracia, cuando termina la purificación del santuario, cuando está listo ahora para venir a la tierra, cuando avienta el incensario de oro y dice, hecho está. Pregunta, ¿ocurre el levantarse de Miguel en la segunda venida? No, ocurre antes. Ahora, ¿qué eventos van a ocurrir mientras que Miguel se levanta, toma el reino, es investido de poder, gloria, dominio y reino, hasta su segunda venida? ¿Qué eventos ocurren? El decreto de muerte, ¿para quiénes? Para los santos del Altísimo, para los que no tienen la marca de la bestia, el 666. ¿Y qué les llega? El tiempo de angustia de Jacob. Aquí está Jacob. ¿Y a quién representan los impíos? ¿Quién quería matar a Jacob? Su hermano. ¿Y cómo se llamaba su hermano? Esaú. Aquí están los dos. Los impíos quieren matar a los santos del Altísimo. Esaú quiere matar a Jacob. Le llega una angustia a Jacob. Pero ¿cuál es la promesa para los jacobitas? La liberación. Vamos a leerlo. Daniel 12:1. Daniel 12:1. En aquel tiempo se levantará Miguel. ¿Cuál es ese tiempo? En el tiempo, cuando se cierre la gracia, en el tiempo cuando ha terminado la purificación del santuario, en el tiempo cuando los dos últimos grandes poderes de la tierra persiguen al pueblo de Dios, la bestia y la imagen de la bestia. En aquel tiempo se levantará Miguel, tomará el reino, será investido como rey. Al cierre de la gracia. Sigue diciendo la Biblia. El gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. ¿Cuándo es que el gran príncipe está de parte de los hijos de su pueblo? Cuando les ha llegado el decreto de muerte. Por eso decía, la simple expresión, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, es sinónimo de el Salvador del pueblo. Cristo aparecerá para defender a sus hijos. Pero ahora, ¿por qué los puede defender? Porque ya es rey. Porque ya fue coronado como rey. Porque ya fue investido por el Padre con autoridad, con poder, con dominio, con gloria y con reino. Por eso, ya tiene lo que le había dicho el Padre. Pídeme lo que quieras y te lo daré. ¿Y qué le dice el Padre?
Pídeme las naciones y te las voy a dar para que tú las rijas con vara de hierro. Miguel viene a liberar a su pueblo. ¿De qué los viene a liberar? Del decreto de muerte. De ese tiempo de angustia de Jacob. ¿Qué más dice la Biblia? ¿Cómo va a ser ese tiempo de angustia? Cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo. ¿Quiénes van a ser libertados? Todos los que se hallen escritos en el libro de la vida del Cordero. Estos que van a ser liberados por Miguel, el gran príncipe, ¿quiénes son? Los 144,000. ¿Van a morir? No. ¿Jacob murió cuando lo vino a perseguir Esaú, su hermano? No. ¿Por qué no murieron? Porque Jacob peleó contra el ángel de Jehová y le dijo: no te dejaré hasta que tú me bendigas. Y el ángel le dice: suéltame, porque raya el alba. Jacob le dice: no, mi señor, no te voy a soltar hasta que tú me bendigas. Así que, ¿cómo están los 144,000? Bendecidos por el Altísimo. Y no van a morir cuando venga la persecución de parte de sus hermanos. Porque habitan bajo la sombra del Omnipotente. Y no verás muerte, ni plaga tocará tu morada. Porque a sus ángeles mandará a que te guarden. A mí eso me llena de esperanza, hermanos. Que me diga Miguel, en aquel tiempo, yo, porque ya recibí mi reino, porque ya fui investido como rey, porque tengo autoridad, trono, dominio y gloria, en ese tiempo de angustia te voy a liberar. ¿Que no le había dicho el Señor a Moisés que los iba a liberar de Egipto? Que los iba a liberar del faraón. ¿Y lo cumplió o no lo cumplió? Los cumplió. ¿Creyó Moisés? Creyó. ¿Debemos nosotros de creer? Sí. Termino con esto. ¿Cómo van a estar ese pueblo que va a ser libertado por Miguel? Hermanos, cuando yo veo esta ilustración, yo veo lloro, sufrimiento, dolor, angustia. Algunos ponen algunas ilustraciones
gente que está en traje, sus zapatitos bien cuidaditos, sus camisas bien planchaditas. ¿Ustedes creen que así vamos a estar esperando la liberación? ¿Cómo creen ustedes que va a estar el pueblo? Hermanos, algunos vamos a andar hasta descalzos, sangrando, flaquitos, desgastados. Vamos a andar algunos, si es que así Dios lo permite, con la blusa rota, con el pantalón desgastado. ¿Sabe cómo me lo imagino yo? Como a los homeless que están en la esquina. Así. Han pasado la primera plaga. Han pasado la segunda plaga. Han pasado la tercera plaga. Han pasado la cuarta plaga. Han pasado la quinta plaga. Han pasado la sexta plaga. No pueden comprar ni vender. Andan huyendo de un lugar a otro. Otros andan en las montañas. Otros están en las cuevas. Otros están en la cárcel. ¿Y ustedes creen que ahí va a estar uno en trajecito, alineados? No, hermanos. La Biblia dice que a pesar de eso, se va a levantar Miguel, el gran príncipe que está de parte de su pueblo. ¿Cuál es nuestra garantía de que Miguel se levante por nosotros? Su palabra, su promesa. Pero ¿qué es lo que nos toca a nosotros hacer? Que nuestro nombre esté escrito en el libro de la vida. Y pedirle a Dios que se mantenga ahí al finalizar el juicio. Entonces la pregunta es, ¿cómo puedo yo hacer que mi Señor escriba mi nombre en este libro? ¿Cómo? Por medio de la fe en Cristo Jesús, que nos lleva al bautismo. Solamente. Y que salgamos victoriosos del juicio. ¿Cómo le llamó el ángel a Jacob? ¿Cómo le llamó? Le llamó Israel. ¿Y qué significa Israel? Porque él peleó con Dios y ganó. Salió victorioso. Por eso ahora Miguel, el príncipe, va en liberación de su pueblo. Así que, hermanos, ¿cuándo se levanta Miguel? ¿Cuándo se levanta Miguel?
al cierre de la gracia, antes de la segunda venida, antes de que caigan las 7 postreras plagas, antes del tiempo de angustia, Miguel se levanta, es coronado como Rey de Reyes y Señor de Señores. Espero en Dios que hayamos entendido el estudio y que Dios nos ayude a que el gran príncipe se levante a liberarnos en el tiempo de angustia. Vamos a ponernos de rodillas y vamos a darle gracias a Dios. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, Señor. Tu palabra nos deja grandes promesas. Y en esta expresión de que tú liberarás a tu pueblo, me hace recordar, Señor, todas esas parábolas que contabas. Por ejemplo, en la que he estado meditando toda esta semana. Cuando había un padre de familia que tenía 2 hijos, uno le dijo: Padre, dame mi herencia. El padre le dio su herencia. Dejó que en su mente se librara una batalla y decidió ir en contra de su padre. Y anticipando el tiempo le dijo: dame mi herencia. El padre, tierno y amoroso, le entrega sus bienes. El hijo toma su herencia y se aleja de su padre, se aleja de su hogar, sin esperar que esa decisión lo llevaría a sufrir. Tu palabra dice que ese hijo se gastó toda su herencia y llegó el punto en que estaba comiendo con los puercos, estaba en el fango, en el lodo, en medio de la inmundicia, en medio de animales inmundos, y comía la suciedad que comían estos cerdos. Estaba comiendo, bebiendo el pecado. Había sido su decisión. Pero en medio de ello surgió la esperanza que en ese tiempo de angustia él podía recurrir a su padre. Y se acordó que había alguien que lo podía ayudar. Decidió regresar a su hogar. Y venía en el camino sucio, lleno de pecado, lleno de inmundicia. Las vestiduras se le convirtieron en trapos de inmundicia. Y venía en busca de su padre. El padre lo miró a lo lejos. Dijo:
ahí viene mi hijo. Y empieza los preparativos para restaurarlo a su lugar que le corresponde. El padre lo miró, no lo juzgó, no lo señaló, no lo miró con rechazo. El hijo por un momento tenía en su mente a un padre severo y duro, pero en medio de esa severidad, él sabía que su padre lo amaba. El padre, en cuanto lo vio, se aventó a sus brazos, lo tomó e hizo un banquete para él. Lo mandó a bañar, a limpiar. Lo mandó a que le quitaran esas vestiduras de inmundicia y que le pusieran mantos de lino. Y mató al animal más engordado que tenía y le hizo una fiesta a su hijo. Hoy, Señor, de igual manera, tú nos haces la invitación a que regresemos al Padre para que nos limpies de nuestros trapos de inmundicia. Porque un día decidimos alejarnos de ti, pero ha llegado el tiempo de regresar a casa y de tener la confianza de tú, como un Padre amoroso, estás todavía dispuesto a tomarnos, a limpiarnos, a hacernos y reconocernos como hijos tuyos. El Padre de familia eres tú, Señor Jesús. Y nosotros somos esos hijos que en algún momento nos apartamos de ti, pero que ahora nos dices en aquel tiempo: yo me levantaré, el gran príncipe que está de parte de los hijos de su pueblo. Aunque sea un tiempo de angustia, yo los libraré, porque sus nombres están escritos en el libro de la vida. Recuerda, yo soy tu sanador, yo soy tu libertador, yo soy tu roca fuerte, yo soy tu pronto auxilio en la tribulación, yo soy el que soy. Gracias, Señor, por tu palabra y tu promesa. Ayúdanos a hacer nuestras esas palabras y a seguirte a ti como nuestro único Salvador y Redentor. Todo esto te lo pedimos y te lo suplicamos en el precioso y bendito nombre de tu Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Amén.